maestro, por los canales de la doctora Kenia de Mí, por nuestro canal de Doctora Amados. Y aquí estamos, dando la bienvenida a ustedes en sus casitas y a los pastores Claudio y a la pastora Elizabeth. Bendiciones, amados míos. Aleluya, buenos días a todos. Buenos días a los que se están sintonizando con nosotros. Que la gracia, la paz y el favor de Dios esté con ustedes. Esta mañana va a ser una mañana hermosa, tremenda. Aquí tenemos una mujer de Dios como invitada, la doctora Elizabeth, que está con nosotros. Elizabeth, buenos días. Bendiciones, muy buenos días, doctora Oceanía, pastor Claudio, a la audiencia que nos va a escuchar. Será una bendición compartir esta mañana con ustedes y traer edificación y luz a través de este tema que sé que Dios ha traído para sanarnos. Amén, así es. Usted sabe, doctora, que estamos hablando de por qué la gente se ofende con tanta facilidad. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo? Bueno, no en este tiempo. Hemos explicado muchas razones, hemos argumentado bastante sobre esto, pero queríamos escuchar una voz especializada como la suya, una voz profesional, una mujer que ha estudiado la conducta humana por mucho tiempo. No sé si ustedes saben, pero le voy a decir. La doctora Elizabeth estudió fuera de este país, se especializó en lo que es la conducta en los niños específicamente, y también ella le ha dado una extendidita a nosotros los adultitos, ¿verdad? Neurociencia. La doctora es neurocientífica. Nada más. Y nosotros necesitamos eso en la iglesia. Claro. Realmente, miren, viene el punto de he visto en la trayectoria de lo que ustedes van tratando, los niveles de ofensa, el por qué nos ofendemos, cómo recibimos la ofensa. Y todo se centra en la plataforma del no merezco. Sí. Cuando el ser humano entiende que no merece algo, sus emociones afloran. Nosotros somos gobernados por el alma, de no ser gobernado por el espíritu. El alma domina todo el sentido conductual y emocional de una persona. Entonces, en los niveles emocionales, cuando una persona recibe una ofensa, ¿cómo la maneja? Desde su nivel emocional. Y lo primero que aflora es el no merezco, que tiene que ver con el super yo. El orgullo. Porque a mí, de las tres partes de la personalidad, ello, yo y super yo. El super yo es quien aflora y dice, yo no merezco tal cosa. Que si lo llevamos a la característica de Cristo, en el momento que es vituperado, ofendido, herido por nuestras rebeliones, pudo salir su super yo humano y decir, yo no tengo por qué. Y es aquí que viene la parte, el ser humano hace esto, me ofendió mi pastor. Lo primero que nosotros sacamos es todo lo bueno que hemos hecho, por lo cual no merecemos tal cual trato. Sí. Yo he diezmado tanto, yo he ofrendado tanto, yo me he dado por la iglesia, para que entonces esta persona me venga a mí con este tipo de trato. Yo no lo merezco. Pero el yo no lo merezco es una creciente de una personalidad distorsionada del entendimiento del espíritu, que es el único que puede apaciguar el sentimiento y las raíces que trae la ofensa. Entonces, por ejemplo, la conducta humana se maneja por los niveles del sentimiento. Todo sentimiento es dirigido por un pensamiento. La ofensa desarrolla los pensamientos más sociópatas que hubiéramos podido tener en nuestros tiempos. Uy, eso es fuerte. Porque desarrolla el pensamiento de la contraparte de qué yo haré por esto que me hicieron. Y es aquí donde hemos desarrollado personalidades que están constantemente planificando en la plataforma de la ofensa la venganza hacia su hermano. Está diciendo una cosa muy fuerte. Yo quisiera, Elizabeth, que definieras a nuestro público que nos está siguiendo en esta mañana la diferencia entre el alma y el espíritu, porque las emociones es por donde nos ofendemos. Totalmente. Entonces, ¿qué está haciendo qué puede hacer el espíritu en contra de lo que está pasando en nuestra alma? Muy bien. Mira,
nosotros somos tripartito: alma, cuerpo y espíritu. El alma alberga todo lo que tiene que ver con sentimientos, emociones, sistema límbico, cerebral, entre otras cosas. El espíritu es todo lo que compacta lo espiritual, que entiende el hombre a nivel de plenitud, que sobrepasa la parte física. Por esto es que a nosotros se nos comanda tener la mente de Cristo, porque en el Edén, ¿qué gobierna al hombre en el Edén? El alma. El alma. Emociones. Totalmente. Emociones, culpabilidad. Yo no debí. Lo primero es que Adán entiende que Eva lo ofendió. Adán entiende que Eva lo ofendió. Y ahí hay una ofensa. Eva me faltó a mí por llorar la cabeza y me llevé de ella y entonces hay un problema y cómo es posible. Y esto entendió Adán. Desde ahí comienza el problema del alma en el hombre. ¿Y qué pasa? Que al ellos salir de la obediencia, quien gobierna es su alma. El espíritu solo puede operar en la persona a través de la transformación del pensamiento. Si no existe una transformación que se traduce a arrepentimiento, no puede operar el espíritu. Porque el espíritu solo opera a través de la renovación, transformación del pensamiento. De hecho, el apóstol Pablo dice muy claro que tenemos un sistema viciado a nivel mental por el alma. El alma tiene vicios y pasiones. Pero si nosotros llevamos nuestro pensamiento, mente, a la mente de Cristo, es por lo único que podemos operar en el espíritu. Si no, la emoción va a aflorar en nosotros y siempre estaremos en el punto de las demandas, porque los ofendidos tienen demandas. Entonces, doctora, usted nos está diciendo a nosotros, estamos hablando para el pueblo de Dios. Sí. Usted me está diciendo que hay tres cosas fundamentales que nosotros debemos de perseguir. Primero, la renovación de la mente. Así es. Segundo, lograr tener un mayor nivel de conciencia. Correcto. Y tercero, el dominio propio. Pero hay una parte. ¿Cómo se adquiere esto? Esa es la pregunta. Si la persona ahí no es que está vamos. en el nivel del conocimiento del mismo. ¿Y cómo llega ahí? Nosotros Porque está viciado. vamos a entrar un poquito más profundo. Exacto. La plataforma de la ofensa, ¿desde dónde está siendo alimentada hoy? Desde la egolatría de quien supuestamente superó una ofensa, pero está comandando almas que no han superado la misma. Y en la plataforma de lo que yo no he superado, pero aparento haber superado, alimento a esos que están en la ofensa y quieren salir de ella, pero no han ido a la verdad de la Escritura. Porque la verdad de la Escritura va a interponer primero el arrepentimiento. Debe haber una transformación mental, un cambio de pensamiento que se dé en el proceso cognitivo del ser humano, que se ha perdido porque no hay transformación. Entonces, en la plataforma emocional, desde el mensaje armático que gobierna el sistema eclesiástico de hoy, porque a nivel de neurolingüística, el alma es atraída por lo que quiere consumir, no por lo que debe consumir. Así es. Debemos consumir la Escritura porque es la única que puede romper con estos esquemas. Pero la Escritura nos va a llevar a tener que someter el carácter a Cristo y luego a tener que dar fruto. Y cuando entramos al fruto es donde viene la situación de que comenzamos a decir lo que podemos y lo que no. Y desde el sistema armático que estamos siendo dirigidos, yo que tengo una ofensa no resuelta, vamos a hablar de esto. Sí, sí. Yo tengo una ofensa no resuelta, pero yo soy pastora. ¿Cómo va a ser? ¿Pasa eso en los pastores? Tengo una ofensa no resuelta, pero yo soy profeta. ¿Qué bien? Yo tengo una ofensa no resuelta, pero yo soy un líder de masa. Yo tengo una ofensa no resuelta en mi vida. Pero en esa plataforma yo aprendí por la ley de la atracción
a que nadie, si no puede discernir, vea el nivel de ofensa que yo tengo en el alma. Y ese mensaje va a conectar con aquellos que están buscando salir de ese mismo hoyo y son atraídos por mí. Pero que en mi mensaje aparente de libertad hay unos pequeños residuos de dolor. El alma puede albergar el dolor por años. Ahitofel estaba al lado del rey David y duró años siendo su consejero y lo odiaba. Uy. La ofensa es un peligro porque la ofensa no... Tú puedes ofender a alguien hoy, y atención a esto, los pastores, líderes, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas personas ofendidas no están trabajando al lado de otro, planificando por años cómo lo van a destruir? Wow, así es. No quedamos así, no quedamos así. Yo Ahí supongo está. que ustedes en su casa se quedaron así porque es una pura verdad. Ahitofel Sí. duró años siendo el consejero principal del rey. Años. Después que pasa lo del pecado con Betsabé, con Urías, la situación, Ahitofel no perdonó a David. Esa ofensa se quedó pasiva. Mira lo que voy a explicar. Sí. Pero Ahitofel estaba en un punto de gobierno. Alto. Era alguien importante. Importantísimo. Ahitofel era un líder. Era un profeta. Lo estoy trayendo a hoy. Sí. Ahitofel era uno de los principales, consejero principal del rey, director de los consejeros, Ahitofel. Pero Ahitofel estaba planificando cómo iba a derrocar a David, porque tenía una ofensa no resuelta por lo que cometió con Urías. Ganándose la confianza de los hijos de David. ¿Y qué él hizo? Pasaron los años, pasó una situación con Amón, hijo de David, y esta situación desata una ofensa no resuelta en Absalón. Absalón, con una ofensa no resuelta, ¿por quién es atraído? Por quien tenía años con otra ofensa no resuelta hacia la misma persona. ¿Y ellos qué hizo? ¿Quién gobernó a quién? Ahitofel. Porque Ahitofel tenía más tiempo con una ofensa y estaba en un lugar de autoridad. Entonces, Ahitofel comanda el nivel de ofensa del alma de Absalón y lo atrae hacia el mismo nivel de ofensa que él tenía. ¿Y qué desata esto? Una guerra familiar y una situación en un gobierno del reinado de David, que se da desde su propia casa y con uno de los que están a su lado, a su mano derecha. Esto pasa en el mundo eclesiástico de hoy. Porque la ofensa trae la traición. Es una línea. La ofensa trae la traición. La plataforma de la traición desencadena el odio. El odio da la sed de venganza más alta que podamos nosotros imaginar, porque todo eso se reduce a la iniquidad profunda del hombre no llevar su ofensa a la cruz. Señor, ¿qué dijo Cristo en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y estaba siendo vituperado en ese momento. Imagínese usted. Pero la capacidad de no tener el gobierno del espíritu sobre el cuerpo, entonces no nos da esta situación. Yo quiero que volvamos un poquito hacia atrás, porque lo primero que mencionó usted fue la palabra viciado. El alma está viciada. Así es. La persona que está en vicio pierde la capacidad de manejar sus emociones. Totalmente. Entonces, ¿cómo una persona viciada por el odio, por la ofensa guardada, por ese resentimiento de años de un maltrato, por un egocentrismo que lo tiene nublado? Así es. ¿Cómo esa persona que no tiene el carácter suficiente para venir solo a asirse de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ayudarle? Porque está viciado, no tiene capacidad de llegar. Mira, para nosotros lidiar con el vicio de la iglesia de hoy, pues nosotros tenemos que ir a la realidad que estamos viviendo. Tendremos que iniciar
desde la reingeniería eclesiástica, que no existe hoy. Es decir, hay que volver a iniciar. De hecho, los analistas bíblicos en el último análisis que se da 5 años hacia acá, están contemplando que la iglesia debe ser reevangelizada. Los creyentes volver a ser discipulados por todas las líneas y la subcultura que hemos nosotros mezclado con la escritura. La ausencia del pleno entendimiento del logo nos ha llevado hasta la ausencia de la renovación mental, lo que no ha dejado muchas personas estancadas en sus procesos del alma. ¿Y cómo podemos nosotros ayudar? Tenemos que reiniciar. El ministerio del magisterio ahora mismo es vital. La enseñanza. Volver a enseñar desde el principio. Volver al rollo. Vamos a enseñar qué aprendiste. Hay que cuestionar y ver cuáles son los niveles del pensamiento del pueblo. Porque a nosotros se nos está enseñando a no tolerar. No toleramos. O sea, el nivel de intolerancia en el mensaje de hoy es impresionante. Porque nosotros estamos en la plataforma de lo que yo merezco. Yo merezco. Yo soy. De hecho, es una neurolingüística la que tenemos tan fuerte que nos posiciona en la parte de entender que nosotros no merecemos ni siquiera la corrección de Dios. Imagínate en el nivel de rebelión interna ¿En qué estamos? en la que estamos. Sí, señor. En el momento de que se habla de una corrección, tenemos que las personas cambian inmediatamente desde que el pastor lo corrige, desde que el mensaje le habla de su realidad. El nivel de ofensa nos ha hecho consumistas, señores. La iglesia de hoy tiene varios personajes. Está el personaje que quiere llevar la iglesia a la luz de la escritura. Está el personaje que necesita motivar para mantenerte. Y están los personajes que reciben a todos los ofendidos que se parecen a ellos. Claudio no quiere ni hablar en esta transmisión. Claudio no quiere ni hablar. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, yo te estoy escuchando, Elizabeth, porque Sí. en todo Esto esto es una pura yo verdad. veo que es una responsabilidad de cada ser humano crecer. Totalmente. Crecer. Entonces, en lo que yo me he dado cuenta en todo este tiempo, de experiencia que yo tengo, es que la gente no quiere crecer. No. La gente se niega a crecer. La gente mejor sigue aferrado a hacerse la víctima, a no olvidar lo que le pasó hace 23 años, lo que le dijo su mamá cuando ella tenía 3 o cuando le dijo su papá cuando él tenía 4 años. O sea, como que no quieren, se niegan a avanzar. Hay una realidad que esto está pasando. Por más Biblia que tú enseñes, por más conceptos bíblicos que tú enseñes, también el que está ahí sentado tiene una responsabilidad de crecer. Tiene una responsabilidad de buscar, tiene una responsabilidad de escudriñar las escrituras y permitir que las escrituras también comiencen a regenerar, a cambiar y a transformar. Por eso yo le decía ahorita, doctora, que debemos procurar un nivel de conciencia más alto, de más alto nivel con relación al mensaje que Dios nos quiere dar a nosotros. ¿Tú sabes cómo podemos procurar eso? Y lo que voy a decir va a ser delicado ahora. Esto va a trastornar un poco. Suéltelo. Ejerciendo responsabilidad ministerial. Nosotros tenemos obreros, y lo voy a decir con todo peso. Y en la plataforma que está la iglesia hoy de la ofensa, nosotros tenemos obreros que no están entendiendo el nivel de desorden que están permitiendo en la iglesia. ¿Por qué? Casa Shaddai tiene 180 miembros, 300 miembros. Predicas el domingo
a tu iglesia y dar una corrección puntual. 4 hermanos que tienen hace 4 años una zorrilla contigo, tienen un grupo aparte de WhatsApp y en ese grupo ellos comandan a los que están igual que ellos, pero no se atreven a decir sus sentimientos. Y se forma este grupito y hacen una reunión contigo porque el mensaje fue muy fuerte. Porque ellos se sienten golpeados. Y se te van a ir lo que diezman. No, porque en ese grupo hay 2 cabecillas que se sienten dueños y señores porque tienen 10 años contigo en el ministerio y tú tienes que aguantarle su inmadurez. Oye bien, en esta situación está la parte de que el líder, el pastor, él tiene que saber cuál es la responsabilidad que le toca a nivel de este tipo de conducta en la iglesia. Tú tienes una parte, yo tengo otra parte. Estas personas van a distorsionar el mensaje que tú vas a dar. Al final van a terminar divididos. Esa es la realidad. Al final un grupo va a salir y se va a ir a otra iglesia donde ellos puedan manipular con sus conductas que no han sido regeneradas y que siquiera han sido transformadas. Entonces, mira qué hacen. Se van a otra iglesia. Pero en esa otra iglesia, ¿quién le recibe? Le recibe quien a ti nunca te llamó y preguntó qué pasó ahí. Estoy hablando de revisión. Son los niveles que nosotros estamos manejando y en todo esto va la ofensa. La gente va de un lado a otro ofendido, pero no tenemos una responsabilidad por investigar qué ha pasado con esta persona. Claudio, me llega esta persona de tu iglesia. Yo quiero que tú me digas, no con el proceso general de la carta de presentación, de la carta de vinculación, como si la gente tuviera un trabajo en la iglesia. No. Estamos hablando de nosotros validar las realidades conductuales de nuestros miembros. Tú te fuiste de aquí ofendido y te fuiste donde tú entiendes que te van a dar palabra de vida. Pero ese otro ministro responsablemente debe llamarte a ti para validar a quién es que está recibiendo. Entonces, entre esta falta de orden en el cuerpo, ¿qué nos está pasando? Sigue creciendo la plataforma del ego, del desorden, y esas personas no asumen responsabilidad de su conducta y de su forma, porque no hay un stop hacia esas conductas. No, deme un momentito, yo voy a verificar con su pastor qué pasó allá. Como tú y yo somos pastores, vamos a conversar de la realidad de esa vida. Porque, ¿por qué recibimos la persona? Porque viene con un buen don, con un buen talento, porque yo lo necesito, pero no estamos formando. Ay, pues usted lo está diciendo, pastora. No estamos formando. Entonces yo te recibo porque Oceanía es médico, porque tiene bueno, ya tiene un buen alcance. Déjame recibir, pero yo nunca llamé a verificar qué pasó con Oceanía ya. Doctora, pero déjeme decirle algo, mire, la experiencia que yo he tenido, que esas personas que llegan a las iglesias que tienen un tiempo en su profesión, que son médicos, que son odontólogos, que son ingenieros, que son esto, que son abogados, que son empresarios, generalmente... Pero ofendidos. No, esa gente llegan con una estima, casi siempre con una estima alta. Recuérdate que nosotros tenemos que manejar la parte de sociedades, sí, élite. Todo cultura. Eso lo manejamos. Entonces, pero déjeme decirle una cosa, doctora. Lo que yo he visto en estos años de pastorado, en estos 7 años de pastorado, es que esas gente son difíciles de discipular. Nunca tienen tiempo. Nunca tienen un horario. No se disciplinan para venir un día al templo y recibir un discipulado.
No sé si esa es la experiencia, no sé si a usted le ha tocado esa experiencia, pero a mí me ha tocado. O sea, yo tengo gente aquí que nunca he podido discipular, inclusive gente que se fueron de aquí, que comenzaron un discipulado y lo dejaron Eso es un nunca. tema de organización. Nunca. Eso es un tema de organización. No, es un tema de organización Pero y de lo que yo he visto es que filosofía. Sí. tienen alta estima, muy alta, y también nunca tienen tiempo para recibir enseñanza de parte de Dios. Porque son, mira, recuérdate, hay que ver y tenemos que analizar esta parte. Cuando tú vienes a Cristo, ¿desde qué línea vienes? ¿Desde qué línea vienes? ¿Tú vienes con convicción de arrepentimiento o vienes por una necesidad? Generalmente la gente viene por la necesidad. Entonces la necesidad muchas veces no te permite conocer lo que tienes que conocer, porque la necesidad está buscando ser saciada. Y eso es egoísmo del alma. Solo lo que quiero, no lo que debo recibir. Por eso, ¿cuál fue el modelo de Jesús? Deja de pecar y ven que yo te haré pescador de hombres. O sea, el llamado es contundente. Si no te dejas preparar, yo no te puedo enviar, no crecerás, pero tienes que abandonar. Toda persona que viene a la iglesia tiene que abandonar cosas para poder aprender. Sí, y así es, doctor. Yo le hago una pregunta, doctora. En el pueblo de Dios, los evangélicos. Yo, mire, Me yo gustó la palabra generalmente. evangélico. Mira, Sí, oye, te voy a mire. decir, analiza bien lo que tú vas a preguntar. Por eso me detuve. Claudio, te conozco. Generalmente, a mí no me gusta llamar evangélico, a mí me gusta llamar hijo de Dios. Correcto. Esa es la palabra clave, porque a los que creen mi nombre le doy la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy correcto. Eso es lo que me gusta a mí, hijos de Dios. Además, como que da una responsabilidad más que evangélico. No, estoy de acuerdo contigo. Entonces, Elizabeth, mira, el asunto es que nosotros llegamos a las iglesias y creemos que la iglesia es algo como un entretenimiento, que algo de yo, de usar la recarga de 25, de 50, 75 y de 100 a la semana. Yo vengo, me recargo y me voy ahí, y muchas veces saliendo de la iglesia se fue a pique la palabra, se fue lo que recibí. La pregunta es, doctora, usted como estudiosa de la conducta humana, yo me he dado cuenta que, y me voy a referir a los evangélicos de nuevo. O a los hijos de Dios. Bueno, a los evangélicos, hijos de Dios. Entonces, miren, que están atentos a muchos cartones, pero no se interesan por el cartón de su vida. No se interesan por crecer. Miren, en el caso mío, yo llegué hecho un desastre a una iglesia, con una infancia, un desastre de todo, porque vine con sentimientos de culpa, con sentimientos de abandono, con sentimientos de vergüenza, de todo. Tenía porque por lo que yo pasé en mi niñez, o sea, tuve un abandono intencional, no por causas ajenas, y eso me dañó bastante. Claro. Entonces, cuando yo llego, yo decía, Dios mío, pero ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede tomar de la mano? Hasta que yo llegué, doctora, a la convicción de que si yo no me preocupaba por mí mismo, de que si yo no atendía mi cartón, mi alma, el desastre, el volcán que yo tenía por dentro, nadie se iba a hacer responsable de eso. Entonces yo comencé a asumir la responsabilidad de mi vida y tuve 1 año y medio, les repito, 1 año y medio en terapia, porque necesitaba ser acompañado de alguien que me pudiera entender y me pudiera sacar de esos hoyos, de esos charcos emocionales, de esa frustración y de esos traumas. Nosotros tenemos que rendirnos a Dios, y de la manera que nosotros tenemos que rendirnos al Señor es tratando con nosotros mismos primero para poder tratar con los demás. En esa parte, Claudio, el problema es que la iglesia no ha entendido que para la parte espiritual ser completa, debemos tener una parte emocional y mental sana. Uh-huh. Nosotros tenemos el entendido que quien viene a Cristo inmediatamente confiesa, ya está listo. Un error eso.
no hemos aprendido que debemos hacer un trabajo integral con las personas. Y es por esto que tenemos personas llenas de talento, de dones, pero ausentes de carácter, con una ausencia de formación importante, con muchas faltas en su carácter y sobre todo destruidos emocionalmente, pero funcionales aparentemente. Aparentemente. Llenos de trastornos de la personalidad, llenos de desórdenes emocionales. E incluso liderando. Pero lo conversé en una serie llamada Esquizofrenia Eclesiástica. Uy. Que es el cruce mental. Sí. Uf. Porque, por ejemplo, si ustedes me permiten conversarlo, va a ser fuerte, pero yo dígalo. Fuerte. Por eso está aquí. ¿Por qué no hemos confrontado el mensaje armático desde la plataforma del odio, el rencor y el mensaje de venganza que hemos permitido que crezca en el pueblo? Porque nadie ha tenido el carácter de decir, es necesario detener esto y sentar puntualmente a dichas personas que han crecido a nivel de popularidad, pero que cuando vamos al filtro de la escritura hay una ausencia de verdad. Porque la iglesia se ha inclinado a lo que conviene, no a la verdad céntrica de la escritura. ¿Y qué pasa? Todos estos problemas armáticos del alma vienen desde que nosotros hemos permitido o hemos entendido que no nos corresponde hacer la parte integral de nosotros, no aparte de discipular. Las iglesias no tienen un departamento de psicología, porque la psicología se le ha atribuido, no sé si a un demonio. La psicología es una ciencia que estudia la conducta humana. Sí. Y para nosotros trabajar de manera integral como iglesia que nos corresponde a la sociedad, necesitamos preparar incluso a los pastores con talleres de intervención familiar, de intervención conductual, porque la escritura hay que llevarla a la explicación científica. Yo no puedo sentar a un ateo. Exacto. Y comenzar a hablarle de la conversión por el Espíritu, sin entrar a su línea. Y yo tengo amigos ateos, amigos míos ateos, que me dicen, yo no puedo entender cómo tú, siendo científica, eres pastora. Es una cosa que y yo tengo dos que están siendo discipulados por mí, son médicos. Y lo discutimos, digo, es tal cosa. Y lo vamos conversando y dice, pero tú tienes toda la razón, wow, mira, yo no lo hubiera visto desde ese punto. Pero yo estoy en su mundo. Pero la iglesia ha entendido que el mundo que le corresponde es ser súper espiritual. Entonces son tan espirituales que se disocian de la realidad de su vida. De lo que debe ser a nivel, espérate, yo tengo este problema que es mío. Déjame llevarlo a nivel de sinceridad y decir, mire, yo no sé cómo lidiar con esto. Tú tienes 10 años hablando en lengua, pero tú no has controlado la parte de sentarte a acabar a Claudio porque tú sentiste que no te miró bien. ¿Tú me estás entendiendo? Yo sentí que Claudio no me miró bien, pero el lunes aquí tú te llenaste y hablaste en lengua. Más que Pablo. Pero te sentaste con Oceanía a acabar a Claudio. Y Oceanía a escucharlo. Y Oceanía entonces, wow, sí, pero él también a mí me miró mal el domingo pasado. Por ahí vamos. Estos son los niveles de desorden conductual que tenemos. Mira, si vamos a la escritura, vamos a Efesios 4, si ustedes me lo pueden buscar, 4:22, Efesios 4:22 al 23. Oh, muy bueno eso. Y luego vamos a ir a Romanos 12:2. Mi celular. Efesios 4:23. Vayan buscando en su casita. Efesios 4:22. Mira, yo no quiero que nos vayamos sin nosotros concluir la parte de las personas que se mudan de una iglesia sin que el pastor
pastor, o sea, llevando un problema de ofensa sin que el pastor investigue qué pasó y que se trate de solucionar. No, yo voy a explicar eso. Aquí tengo Efesios. Vamos con Efesios. ¿Cuál fue la Dice otra, pastora? Efesios 4:22. Dice, Romano 12:2. en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está. Vamos a ver. Viciados En cuanto a la pasada manera de qué. de vivir. Yo estoy dando un módulo ahora en Cabo, que es transformación del pensamiento y la estructura de la mente. Pablo le dice a Romano, transformaos en cuanto a la pasada manera de qué, de vivir. Vieja naturaleza. Hay un vicio en esa parte que ustedes tienen que abandonármela en esto. Eso es lo que está diciendo. Sí, pero ya. Si están aquí, los pensamientos no pueden ser los mismos. Si están aquí, ustedes no pueden pensar igual y actuar igual. Porque la pasada manera de vivir no es la misma en la que estamos aquí. ¿Tú sabías que nos lleva a este punto? A que nosotros necesitamos llevar los creyentes a nacer de nuevo. A transformarse. Nacer, hay que nacer otra vez. El proceso conversión, discipulado, verdad del arrepentimiento, eso necesita volver a tratarse. Porque la realidad de esto es que nosotros no hemos vestido de religión, de credo, no de verdad. No de verdad. No, yo no me voy de aquí, ya me voy. He dicho mucho. Pastora, tenemos por ahí a la pastora Kenia, que tiene que estar nerviosa. No. Como no está aquí en la mesa, tiene que estar por ahí. Bendiciones, pastora Kenia. Ella está por allá, le estamos Mírala ahí, viendo en tan pantalla. bella, mi amor. Estoy grave, estoy grave. Estoy haciéndome pruebas de COVID. No la No escucho. la escuchamos. Pero me parece que sí, YouTube está escuchando. Como ¿Sí? me confirme. Sí, verifiquen los audífonos porque me interesa que puedan escuchar. A ver, Por ¿quién está si- escuchando? Yo no la escucho. Ninguno yo estamos tampoco. escuchando lo que dice la pastora Kenia. Aquí no podemos escucharla. Pues bien, en lo que la pastora Kenia conecta con nosotros, cuando esté conectando, que ya hable nosotros aquí, pues sí, bien, mire, cuando habla de nacer de nuevo, nacemos, ¿verdad? Ujú. Pero luego tenemos que seguir renovándonos. No solamente te vas a vestir esa ropa nueva, de ese nuevo nacimiento, pero no te puedes conformar, porque la mente humana tiene que seguir renovándose cada día. Y ese es el error que cometemos. Nos bautizamos, venimos a 2 o 3 clases y ya creemos que ya terminamos. Pero tú sabes quiénes hemos dado paso a esa eso. línea incorrecta. Los obreros. A esto le llama Pablo malos obreros. ¿Cómo que le llama? Malos obreros. ¿Por qué? Porque yo debo entender que como ministro de este evangelio, a mí me toca una parte de responsabilidad. Ahí está. Me toca. Entonces Te toca y lo asumes. Entonces yo tengo que sentarme y analizar cuál es la motivación para que esta iglesia esté llena. La motivación. La motivación. Mm. Por eso es que tenemos gente de un lugar al otro Ah, y ministros irresponsables, con iglesias llenas de línea de iniquidad, con personas llenas de dones, pero llenos de iniquidad, pero están llenos del espíritu, pero vienen con un problema de ofensa no resuelto. Absalones en contra de quienes lo prepararon. Esto lo estamos viviendo. Absalones con gente que lo están Absalones llenos del consejo de Aistofel. de Aistofel. Entonces, la problemática para mí es la siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad del ministro y del creyente? Bueno, ya Kenia está por ahí. Vamos a ver, Kenia, a ver si te escuchamos. Bendiciones del Señor. ¿Me pueden escuchar Yo le ahora? escucho. Ahora sí. Yo le escucho. Bueno, pues con usted, porque yo no le escucho. Bueno, Dios me ampare en lo que voy a estar diciendo. Elizabeth Silverio tocó temas que tienen que ver con lo que es reingeniería. Estamos haciendo un análisis muy profundo, bastante profundo del daño, del problema en el que estamos ahora mismo. Pero yo quiero aportarle lo siguiente. Si Dios es soberano
y Dios es el dueño de la iglesia, es el que gobierna la iglesia, necesitamos entender lo siguiente. Una cosa es el que viene a Cristo diciendo que es hijo de Dios y otra cosa es el que en verdad es hijo de Dios. La estaba Cuando, escuchando, pero se me fue. cuando usted viene a Cristo por el canal correcto, usted tiene ya la Vamos a línea dejar de que nacimiento. Kenia hable, porque no estamos escuchando. Ya usted tiene la línea de nacimiento espiritual y Yo es la estaba necesario. escuchando, pero se me fue. Es necesario que usted entienda esto, porque de lo contrario no vamos a comprender por qué fuera se dan las situaciones que se están dando y lo que Dios está haciendo en su iglesia, porque como Dios soberano está permitiendo muchas cosas, porque el corazón está siendo probado en cada uno de nosotros. Punto número 1. Elizabeth habla de reingeniería. Es una responsabilidad del quien, del que unge a un ungido, evidenciar que está preparado para la obra del ministerio. Si usted como ungido va a ungir a alguien y usted sabe que esa persona no está preparada en la línea emocional, y aquí es donde Elizabeth decía que primero es lo emocional y luego lo espiritual. Esto lo avala el apóstol Pablo. Si nosotros no entendemos que somos un reflejo de las emociones y las emociones de nuestro tipo de pensamiento, vamos a dañar a donde quiera que vayamos, porque no vamos a estar capacitados para lidiar con lo que el ministerio trae. ¿Qué trae el ministerio? ¿Cuál es la prueba del ministro aprobado? ¿Quién es que aprueba y faculta que tú estás capacitado para estar en la obra del ministerio? ¿El talento que tiene o las marcas de que eres alguien que ha sido renovado en el entendimiento? Porque esperaste el tiempo, porque te dedicaste a conocer a Dios a través de las escrituras, porque no te enlistaste, porque tenías un complejo de inferioridad y te profetizaron, he aquí Dios va a hacer cosas grandes contigo, y dijiste, déjame subirme en el barco porque Dios me va a usar, y ahí tapas el problema de estima con el que naciste, con el que creciste, con el que viniste, y como no has dado chance a que la palabra te transforme, porque esto no se trata de terapia. Esto se trata de que cuando usted viene a Cristo, usted pueda empezar a entender lo que significa ser bebé. Y como bebé que a usted le toca, un bebé está incapacitado de autoalimentarse. Vámonos a la naturaleza. Un bebé depende plenamente de sus padres. Entonces, si nosotros recibimos a los que son bebés y lo posicionamos en posición de adulto, no nos quejemos que ellos hagan labores como la de Itofel. No nos quejemos que ellos realmente ofendan y hagan quién sabe qué cuántas cosas. Porque mientras manejemos la iglesia como un sistema transaccional, posicional, donde yo te pongo porque me conviene, no porque diste las evidencias de que naciste de nuevo. En la iglesia todos están recibidos, pero los que nacen de nuevo y viven el proceso de transformación son aquellos obreros aprobados por Dios para la obra del ministerio, pero deben de saber bien que el tiempo para ejecutar este ministerio, no necesariamente los 4 años que usted piensa, Pablo duró casi 15 antes de que el Espíritu dijera, ahora sí. Entonces, aquí hay demasiada gente utilizando la plataforma de la estima, del concepto propio para llenar un vacío, se colocan en la posición que le profetiza a otro o le entregan sin realmente comprender cuál es la naturaleza que lo gobierna. Por eso Elizabeth hablaba de traumas, hablaba de carácter, hablaba de personalidad. Todos llegamos viciados al evangelio. Aquí al evangelio nadie llega con un buen sistema de pensamiento. Perdón, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿qué te transforma? Lo que decía Elizabeth, la cantidad de mensajes que tenemos a la orden del día o una exposición al discipulado que viene de la palabra. Vuelvo con la palabra que Elizabeth decía, reingeniería. El Espíritu de Dios está hablando claro a la iglesia y que no se nos olvide que sigue siendo el Espíritu de Dios y que sigue trabajando en su iglesia con poder y autoridad. Se está en un tiempo profético donde se está separando el trigo de la cizaña. ¿Cómo se va a ver con cosas como esta? Cuando nosotros estamos teniendo problemas y dificultades constantes de ofensa, de no perdonar, es la evidencia de que usted tiene que ir a ¿qué? A la habitación 1 de la escuela, al ministerio que va a encargarse de enseñarlo a usted a crecer en Cristo, el que le va a dar no el entretenimiento, sino la línea de pensamiento correcta a la luz de las escrituras para que usted mate ese super yo.
para que usted deje de lidiar con una estima incorrecta, para que usted no se siga creyendo más de lo que usted es, para que usted no se siente que merece que Dios a usted le sirva, sino para ubicarlo en lo que la cruz del Calvario usted lo debe de ubicar, en que Dios como soberano determina lo que usted va a vivir y usted simplemente como hijo dice, sí papá, esto es lo que mi ser necesita, pues no hay problema. Entonces aquí hay demasiada gente que quiere cambiar la verdad de Dios en nombre de su problema de concepto propio, y la palabra del Señor no puede ser alterada, porque si no el efecto dominó no va a acabar. Así Entonces, es, así es. o sea, si nosotros no Así es. entendemos que lo único que tenemos para enseñarle al pueblo es la leche espiritual no adulterada. Hablando, pastora, de que la palabra de Dios no puede ser alterada. Nosotras no podemos irnos de aquí de esta mesa sin nosotros explicarle a la gente con qué nos quedamos con el tema de la ofensa. Pastora Elizabeth, ese tema de la ofensa, esas ofensas no terminadas, no traídas al Señor, ¿cómo nosotros podemos lidiar con esas ofensas? Nosotros necesitamos el proceso de la entrega. Una iglesia rendida, una iglesia que entienda cuál es la voluntad de Dios, cuál es buena, agradable y perfecta. Creo que estamos en un momento de detenernos. Yo personalmente predicaba en día pasado y decía, creo que el ruido de los leones ha terminado. La presentación del Dios león, del Dios defensor de mis batallas, ha terminado. Es momento de crecer. Ahora necesitamos el gobierno de la paloma. La paloma no hace ruido. La paloma tiene un silbido que muy rara vez tú la vas a detectar. Pero nosotros necesitamos volver a desarrollar el oído espiritual de la iglesia. Y lo más delicado es, y lo que voy a decir va a remover unos cuantos. El ministerio apostólico y profético. El ministerio de la posición en este tiempo será removido. Así es. Para que la iglesia sea cimentada, fundamentada en la escritura, mucha estructura tendrán que caer. Van a romperse. Y van a romper. Y va a salir a flote en medio de esta crisis todo lo que nosotros no imaginamos. Ahora viene una parte de la inmadurez, va a venir una parte de la confusión, viene una dispersación del pueblo. Pero en todo esto viene un remanente listo para hablar la verdad del Padre, no negociada con el proceso armático en el cual hemos estado. Entonces nosotros debemos desvincularnos de la necesidad del alma para entonces posicionarnos en el entendimiento del Espíritu para su iglesia. Y ahora mismo hay un llamado a rendirnos, a entregar. Y yo estoy 100% segura que en este proceso, gente de investidura tendrá que entregar y sentarse. Aló. Uy, qué fuerte. Personas de popularidad tendrán que entregar y sentarse. Porque en el proceso de reingeniería hay que rehacer todo. Y el Señor en este proceso de crisis mundial está rehaciendo su iglesia. Ahí es que estamos. Wow. En este proceso de crisis, Dios comenzó a estudiar la palabra y a rehacer la iglesia. Así es. ¿Por qué tenemos tanta gente despavorida y diciendo, yo tenía 20 años en este evangelio y eso no lo sabía? No, pero que yo me siento, yo quiero aprender. Hay un deseo. Hay un hambre y tú dices, pero esta gente tiene 30 años en este evangelio. Y hay algo que nosotros no hemos entendido. La preparación de Dios no es la palabra profética que nosotros hemos dado. La palabra profética a vapor del Dios te va a usar, del tú tienes un gran ministerio, eso debe terminar. Porque Edra duró 8 años leyendo el rollo. Solo para llamar al pueblo a una corrección. 8 años leyendo el rollo, solo leyendo el rollo. Para que el pueblo no llorara cuando le escuchara. Él no estaba hablando lengua, no, leyendo el rollo. ¿Cuánto duró Pablo en preparación para su ministerio?
Entonces, nosotros tenemos gente a vapor que en un discipulado de un mes ya ellos son líderes y hay que hablarlo. No, nosotros necesitamos formar escuelas de formación en las iglesias reales, Que vuelvan a las con escrituras. proyecto a tener universidades eclesiásticas, porque el desorden de la diversidad del entendimiento de esta iglesia nos está llevando a entender, hay que reformar esto. Y esto es lo que Dios está diciendo. Y por eso es que Él está provocando mover los cimientos, para provocar la crisis. Que algunas veces algunos piensan, y Dios perdió el control. No, Él sigue estando en su trono, sentado mirando este juego, jugando ajedrez. Porque Él sabe lo que está haciendo ahora mismo. Entonces, Elizabeth, esos reinitos donde mi nombre lleva el nombre de mi nombre y mis apellidos, Que se quiten las ropas. donde que esos no reinitos van. donde soy yo que me quiero dar a conocer, esos reinitos donde yo quiero perdurar después de la muerte, después de 3 libros, 4 libros y 3 revistas que haya escrito, eso tiene que terminar. Tiene que Es que terminar. nosotros debemos volver a la presentación integral. Pero se van a volver loca la gente que no está escuchando. Vámonos al libro de Oh. Romanos. Libro de Romanos. Yo, Pablo, apóstol de, Jesucristo. llamado por, Jesucristo. estando en el ministerio por. Jesucristo. ¿Cuántas veces lo menciona? Capítulo 1, creo que más de 15. Hey. Nosotros 22. debemos volver a ese tipo de gobierno. Que, 22 de hecho, veces. mi versículo favorito es: yo he estimado todo por basura, Oh, sí. contar de ganar el buen conocimiento de Cristo. Amén. Nosotros necesitamos volver a ese principio, a ese principio. Cuando nosotros estemos en ese principio, la ofensa no gobernará nuestra vida. Así es. En el principio de, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién me llamó? ¿Quién me salvó a mí? Porque nosotros tenemos los creyentes creyendo que son salvos por el pastor. Y en el proceso de la familiaridad han perdido la realidad eterna, que es la que nos corresponde hoy. Yo creo que yo déjame ver. Mira, O sea, doctora, que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿para quién yo estoy edificando? ¿Para quién estamos trabajando? ¿Para O sea, quién yo estoy edificando? ¿Es ¿Para para quién? Claudio? ¿Es para Oceanía? ¿Es para Kenia de mí? ¿O para el reino de los cielos? ¿O para el en esa falta de entendimiento es que tenemos la plataforma de la ofensa de una hoy. falta de respeto que no copiamos de Jesucristo, que cuando fue tentado, Él dijo, escrito está. Y que habla la palabra de que lo que está escrito en el antiguo pacto es un ayo, es un bastón para traernos a Cristo. Y que las palabras que se escribieron en la vida de Jesucristo y todo lo que quedó plasmado en el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Así y es. nosotros no queremos decir, escrito está. Así es. Yo he venido de parte de Dios a esta casa a llevarte a un nuevo nivel de gloria. Yo he venido de parte de Dios a llevarte a tu destino profético. O sea, doctora. ¿Qué pasó? Óyeme bien, escúchame bien. Escuche, pueblo. Oceanía La plataforma del se yo. moría. Oceanía. Yo. Pero necesitamos ministros Yo responsables. soy tu padre. Escuche bien. Tu padre. No, O sea, el papiteo y el mamiteo espiritual. Ay, 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 ay. El desenfoque. El Uy, desenfoque mira, ella se está arrancando la cabeza. de lo que somos. Mamá, tú me estás escuchando. Ay, cuando yo oigo eso me retumba y no quiero seguir Yo escuchando. voy más a nada. preguntar algo. Serio. Fíjense que toda esta persona que consume y esto en este tiempo, pero le están tirando. No, esto hay que desmantelarlo. Y a esto que estamos llamados nosotros. Y esto es realmente un ministerio profético. Decir la verdad. Eso es la verdad sin negocio. Al momento. Entonces, este tipo de mensaje desde la plataforma del yo y desde una iglesia que necesita sentirse importante. Eso nos da indicio de que tenemos una necesidad profunda con una ausencia de estima e identidad en Cristo.
La pérdida de la identidad entiende que un hombre o una mujer, por la impartición de emoción que tiene, oye esto, es el que te va a transicionar a ti. Y no es así. Hasta que tú no entiendas que en este camino, quien llena es Dios, quien llama es Él, quien transiciona es Él, nosotros estaremos siendo gobernados como burrito al matadero por quienes tienen leyes de autoridad, pero no cuentan con verdad. Ni están sometidos a la autoridad divina. Yo aquí terminé, es mucho. Y si no es así, nunca vamos a poder lidiar con las ofensas. Porque desde el ego, como bien lo dijimos, desde el orgullo, desde el de yo no merezco, yo he dado todo por el todo, nunca vamos a poder lidiar con las ofensas. Así terminamos hoy. Ya son las 11:09 de la mañana. Saludamos a todos los que conectaron con nosotros hoy, invitándoles a que cada miércoles estén con nosotros. Yo espero que esta participación de la pastora, maestra y doctora, que necesitamos gente con conocimiento de lo que son los problemas almáticos. Necesitamos, no se me ponga sonrojada, amada, es que necesitamos gente como usted que pueda traer conocimientos también a los líderes de este tiempo, porque si el líder de este tiempo no está concientizado con la palabra, entonces va a distorsionar el mensaje del Señor y los miembros de su iglesia van a subir distorsionados. En síntesis, señores, tenemos que volver a las sendas antiguas. Así es. Tenemos que volver a las escrituras. Tenemos un maestro sobrenatural que no se está utilizando. Tenemos un maestro sobrenatural que es el Espíritu Santo. Mire, desde que el Espíritu Santo se lo vea a usted, el interés de escudriñar su escritura, de buscar, de regenerarse, de cambiar, de transformar su alma, Él es también ayudador. Él es también consolador. Volvámonos. Porque en todo este tiempo la doctora Elizabeth ha estado recalcando de una y otra manera que tenemos que volver a las escrituras. Así es. Yo no quiero dejar de leer este verso que usted nos pidió en Romanos 12, capítulo 2, Sí. verso 2, pero quiero desde el 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así es. Santo, el cuerpo está el alma. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Y dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dios Amén. le bendiga. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios le permite, si Dios nos permite, aquí, sentados a la mesa del maestro. Doctora, despídase. Muchísimas gracias. Gracias. Una bendición y un placer poder estar hoy con ustedes. Espero que haya sido de edificación para el pueblo. Y si me vuelven a invitar, nos vemos en una Pero próxima claro ocasión. que sí. Bendiciones de lo alto. Nos vemos el próximo miércoles, si Él lo permite.